de manera planificada, con acciones organizadas, que nosotros podamos medir para saber si estamos yendo por el camino adecuado y podamos evaluar la necesidad de mejorar el sistema o bien de incorporar algunas mejoras para que nuestro sistema siga evolucionando y corregirlo en el caso de las desviaciones. Todo esto tenemos que mostrar lo que estamos haciendo. Por eso vamos a utilizar herramientas para evidenciar, para registrar lo que estamos haciendo y mostrarlo. Porque todo este esfuerzo que vamos a empezar a implementar dentro de cada uno de nuestros establecimientos, que no se asusten, no son demasiados esfuerzos, y cada cosa que hagamos va a servir para ahorrar tiempo y costos a la larga. ¿Sí? Entonces, esta metodología que vamos a implementar es importante que sepamos mostrarla, porque de alguna manera estamos vendiendo y jerarquizando los servicios que estamos prestando. ¿Sí? Así que bueno, voy a compartir pantalla, después va a haber un espacio para que se puedan sacar todas las dudas. La idea es que sea participativo. Muy bien. Bueno. Les decía que la metodología que hemos adoptado es una metodología que se basa en los sistemas de gestión. Un sistema de gestión es una herramienta, ¿no es cierto?, que vamos a aplicar para que los procesos que vamos a incorporar dentro de nuestra gestión puedan ser evaluados y mejorados para conseguir los objetivos. Nuestro sistema se va a caracterizar por dos inputs, es decir, dos entradas. Una son los requisitos legales y la otra es la evaluación de riesgo. Los requisitos legales tienen que ver con toda la normativa, protocolos, sugerencias que estén vigentes en materia de mitigación del COVID y aquellas situaciones que no hacen referencia al COVID, pero que indirectamente nos afectan a nuestras organizaciones porque creo que hay algunos de los participantes que ya estuvieron la semana pasada. Yo les he explicado lo siguiente. Previamente al COVID existía normativa que hacía a la seguridad, a la salud ocupacional, que no eran muy consideradas por los prestadores de turismo porque los niveles de riesgo eran muy bajos. Así como los prestadores no las consideraban, las autoridades tampoco las tenían muy presentes en materia de control porque las situaciones de riesgo estaban todas bajo control. Ahora con esto de la situación sanitaria y de la situación de emergencia del COVID, el turismo y los servicios que prestan las actividades turísticas han entrado en un campo normativo en el cual tenemos que empezar a cumplir normativa nueva y normativa que ya existía en materia de seguridad y higiene por haberse incorporado estos riesgos. Entonces vamos a hacer un repaso rápido por esos requisitos legales, por lo menos a los que a ustedes les afectan, y sobre el protocolo específico de gastronomía para COVID-19. Y por otro lado, están todas las situaciones de riesgo que no son alcanzadas por los requisitos legales. ¿Por qué? Porque hay un montón de actividades que desarrollamos dentro de nuestro establecimiento día a día que la normativa no alcanzó o no alcanzó porque son muy específicas o no alcanzó por las distintas realidades que tiene cada uno de los prestadores. Por ejemplo, cuando hablamos de gastronomía podemos hablar de una roticería, ¿sí?, que vende comida para llevar, podemos hablar de un restaurante, podemos hablar de un servicio de desayuno de un hotel o de un complejo de cabañas, ¿sí? Todo eso está enmarcado dentro
dentro de lo que sería gastronomía, cuando en realidad la prestación, la estructura, los servicios son todos diferentes uno de otro. Entonces, como la normativa no pudo abarcar a todos, lo que vamos a hacer nosotros es poder identificar dónde hay una situación de riesgo, independientemente de la normativa, y tratar de aplicar una medida de control. Porque, insisto, nuestro sistema no se va a basar solamente en cumplir la normativa solamente porque es una exigencia, sino que lo que nosotros vamos a buscar es un nivel de excelencia en el cual podemos garantizar de alguna manera de que nuestro servicio cumple con todas las pautas de mitigación, independientemente de la normativa, para que la gente esté segura, para que podamos reducir la probabilidad de que el virus, del coronavirus, se propague. Entonces, con estos dos inputs, con estas dos entradas, nosotros vamos a generar procedimientos de trabajo, procedimientos operativos, planes de acción, planes de formación y capacitación, planes de gestión visual, herramientas de control, etcétera, para llegar a ese objetivo que sería poder desarrollar dentro de nuestra actividad de manera plena, sin exponernos en riesgo nosotros ni nuestros visitantes. Bien. Este sistema, al igual que los estándares internacionales de los que estaba hablando, se basan en un ciclo. Este ciclo se llama ciclo de Deming, que consiste en planificar, hacer, verificar y actuar. Este ciclo trata de seguir unos pasos de manera sistémica, de manera que nosotros, cada acción que vamos a desarrollar, esté en respuesta a una necesidad y que a su vez esa acción la podamos registrar, evaluar y si sale bien, poder aplicarla en otros aspectos dentro de la organización. El primer punto del ciclo de Deming es planificar. ¿Planificar qué significa? Es definir cuáles son los objetivos, es a dónde queremos llegar o cuál es el resultado que esperamos obtener con lo que estamos realizando. Y para eso establecemos los programas y los procesos necesarios, es decir, cómo vamos a hacer para conseguir esos objetivos. Luego, es hacer. Hacer significa es directamente llevar adelante las acciones concretas que hemos planificado. Luego vamos a verificar que esas acciones están dando los resultados que esperábamos y en el caso de que no estén dando los resultados que nosotros buscamos para llegar al objetivo, vamos a aplicar planes de acción para volver a corregir y mejorar esa acción. Y por último sería actuar. Actuar es directamente tomar las acciones para aplicar lo que se llama la mejora continua. Es decir, seguir por el camino que estamos llevando, pero tratando de desplegar esas acciones hacia el resto de la organización. ¿Sí? Bien, decíamos que el primer input tiene que ver con los requisitos legales. Lo primero que vamos a ver es decir, bueno, ¿qué es lo que yo sí o sí tengo que cumplir? Respecto a los requisitos legales, la situación sanitaria ha generado de que se desarrollen un montón de protocolos, resoluciones, decretos, que han ido evolucionando a lo largo de estos meses de la pandemia, incluso algunos contradictorios a los que se habían generado previamente. Entonces, en este sentido, nosotros vamos a enfocarnos en, obviamente, los que aplican a nuestra actividad y los que tienen que ver con aquellos que le van a dar continuidad a lo largo del proceso. ¿Qué hicimos previamente con Pablo y el equipo de trabajo? Hemos identificado toda la normativa vigente, incluso aquella que era previa al COVID-19, pero que tenemos que empezar a cumplir para resguardarnos, no solamente resguardar el patrimonio en el caso de un litigio judicial, sino también para estar acorde a toda la normativa que nos permita continuar con nuestra actividad. ¿Sí? Esos requisitos legales, lo que hemos hecho, hemos agrupado por actividades afines, es decir, todo lo que tiene que ver con limpieza y desinfección, lo agrupamos, todo lo que tiene que ver con formación y preparación de la gente,
lo agrupamos en otro ítem, y así. Y pudimos hacer un compendio que nos dio la posibilidad de organizar el trabajo, porque si uno lee los protocolos y la normativa, es bastante amplio, y, y poder llevarlo adelante en la implementación generaría un esfuerzo mucho mayor por el hecho de que se superponen en diferentes normativas, la provincial, la local, la nacional, lo que tiene que ver con la Superintendencia de Riesgo de Trabajo, lo que tiene que ver con disposiciones del Ministerio de Turismo y Deporte, lo que dispuso el COE de la provincia. Entonces, para darle un poco de claridad, hemos agrupado y hemos desarrollado herramientas para que ustedes apliquen, y ya aplicando esas herramientas están cumpliendo con toda la normativa, ¿sí? Todas estas actividades, nosotros lo que hicimos, como les decía, hemos agrupado y hemos podido definir una estructura que nosotros le llamamos el Partenón. Esta estructura, le decimos el Partenón porque tiene mucha similitud respecto a estas estructuras greco-romanas que se caracterizaban por pilares y con una base que le da la solidez a la estructura que queremos contener. Siempre que nosotros encaremos algún tipo de diseño, vamos a necesitar, como decíamos en el ciclo de Deming, alguien que planifique, alguien que organice esto que nosotros vamos a llevar adelante. Si hacemos una casa, vamos a tener que contratar un arquitecto, o si empezamos a hacer un comercio, alguien que lo diseñe. Es decir, siempre necesitamos alguien que dirija las acciones. Ese organismo que nosotros vamos a formar para que dirija estas acciones del Partenón, le vamos a llamar comité de crisis, ¿sí? Que ahora vamos a ver algo respecto al comité de crisis. Pero bueno, este Partenón se caracteriza por tener 4 pilares. Estos pilares son la identificación temprana, el distanciamiento, el uso de elementos de protección personal, la higiene y desinfección, en una base que le da el sustento a estos pilares, que es la capacitación, la formación y la toma de conciencia. Sin estos 3 ítems es muy difícil sostener estos 4 pilares. Ahora vamos a ver en detalle. Les decía que para poder encarar esta estructura necesitamos a alguien que coordine. Ese alguien puede ser una sola persona o puede ser un grupo de personas. En los protocolos y en la normativa lo vamos a encontrar como comité de crisis. ¿Cuál es la función de esta persona? Que puede ser el propietario, el encargado del lugar, el responsable. ¿Cuál es su función? Planificar, es decir, identificar cuáles son los recursos disponibles, cuáles son los requisitos, cómo vamos a implementar las acciones, y también identificar las oportunidades para mejorar el sistema y evaluar si lo que estamos haciendo está teniendo los resultados esperados. ¿Cuáles son las acciones que tiene que planificar e implementar? Bueno, son las que estaban en los pilares. Esos pilares, el primero era el de la identificación temprana. Es decir, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tratar de evitar o de reconocer esas situaciones de riesgo potencial para que no entren dentro de nuestra organización, para poder ser de alguna manera preventivos y no reactivos. Si nosotros podemos identificar en tiempo y en forma un potencial riesgo, vamos a poder actuar en consecuencia y así evitar un montón de otras situaciones de riesgo. Para la identificación temprana, la normativa y los protocolos proponen diferentes herramientas. Una es la toma de temperatura. La toma de temperatura en la gastronomía solamente la vamos a aplicar en nuestros empleados o nuestro personal. Después está la formación y la gestión visual sobre la definición de casos, es decir, si cada uno de nosotros y nuestros empleados puede reconocer e identificar si tiene alguno de los signos o síntomas, o sabe, conoce que estuvo expuesto ante una persona con riesgo potencial o diagnóstico positivo, va a poder tomar la decisión de manera responsable
de informarle al empleador y decirle de que tiene los signos o los síntomas compatibles con el virus y no presentarse a trabajar. Por lo cual, también estamos generando una barrera previa en nuestro establecimiento. Y después está el autorreporte y la declaración jurada. ¿Qué significa esto? Es delegar un poco la responsabilidad en los visitantes y en los empleados respecto a ser conscientes de que asistir al lugar de trabajo con signos o síntomas compatibles con el COVID pone en riesgo a otras personas. Por lo cual también delegamos un poco la responsabilidad en la responsabilidad individual para que generen el autorreporte y la declaración jurada. Respecto a la toma de temperatura, los protocolos establecen tomar la temperatura y registrarla. Para eso van a tener ustedes disponible una planilla donde van a poder, esto es una sugerencia en los casos de los empleados. Para aquellas personas que tengan empleados en relación de dependencia, esto es un requisito obligatorio por una resolución que es la 1620 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Tengan en cuenta, para aquellas personas que tengan empleados en relación de dependencia, que hay algunos requisitos que son obligatorios a diferencia de aquellos emprendimientos que son más familiares, ¿sí? De todas maneras, lo que buscamos con esto siempre es lograr un nivel de seguridad para garantizar la salud de todas las personas. Entonces, si el empleado no lo tenemos blanqueado, está en negro, lo tenemos en media jornada, no importa. Esto no se trata de cumplir la normativa simplemente para dejar un registro y nada más. Esto se trata de hacer prevención en materia sanitaria. Un error o no implementar de manera correcta los protocolos o las medidas de prevención no solamente nos exponen a una situación de riesgo potencial a nosotros, sino que también a nuestros seres queridos, a nuestra familia, pone en riesgo la continuidad de nuestra actividad laboral, porque si nos tenemos que aislar todos, en aquellos establecimientos pequeños significa no poder trabajar. Entonces, mientras más rigurosos seamos en aplicar los métodos preventivos y de mitigación, vamos a poder mantener de mejor manera y garantizar de alguna manera la continuidad también en nuestro trabajo. Entonces, insisto, esto no es cumplir por cumplir o decir, bueno, como yo tengo empleados negros, no hace falta que yo lo haga porque no. Esto se trata de hacer prevención en materia sanitaria. Entonces, se recomienda la toma de temperatura. Si no tenemos plata o no podemos acceder a un termómetro infrarrojo, bueno, utilizaremos un termómetro común, compraremos uno para cada empleado, que sea individual, lo tendremos identificado, tendremos elementos para que se pueda desinfectar el termómetro, ¿sí? No se recomienda que sea compartido. Un termómetro común vale 300, 500 pesos y puede tener cada uno el suyo, identificado y siempre desinfectado, ¿no es cierto? Es decir, podemos llegar a niveles de prevención sin necesidad de hacer grandes inversiones. ¿Por qué hablo de esto del termómetro? Porque si nosotros queremos realmente identificar una temperatura alta, un riesgo potencial en función de este signo, que es un cuadro febril, lo tenemos que hacer con termómetros apropiados para la toma de temperatura en seres humanos. Hay muchos infrarrojos que rondan en los 4.000, 5.000 pesos, que no están calibrados o no tienen la precisión para garantizar de que la temperatura que estamos tomando realmente es la real. Tiene una diferencia hasta de 3, 4 grados. Entonces, tampoco es tomar la temperatura por tomar. Si lo que realmente queremos identificar un cuadro febril, busquemos un termómetro, por más que no sea infrarrojo, pero que realmente nos dé la precisión que estamos buscando. ¿Sí? La toma de temperatura se tiene que hacer antes de que la persona ingrese a su puesto de trabajo, es decir, apenas se presenta a la jornada laboral. La persona, si va a haber alguien que le tome la temperatura, lo tiene que hacer con los elementos de protección adecuados,
a un distanciamiento adecuado, desinfectar luego el elemento, ¿sí? Y completar el registro. Para aquellas personas que tengan empleados en relación de dependencia, hay una resolución, que es la 1620, que establece que tienen que completar un cuestionario. Este cuestionario también está disponible para que lo puedan descargar, insisto, los que tengan empleados en relación de dependencia, este cuestionario lo que hace es tratar de que el empleado identifique a través de, mientras complete el cuestionario, si tiene algún signo, algún síntoma o estuvo expuesto a una situación que pueda generar sospecha de un riesgo potencial. ¿Sí? Y hablamos también del autorreporte y la declaración jurada. Esto deberían hacerlo de manera obligatoria en el ingreso del turno de trabajo, y era lo que hablamos de delegar un poco la responsabilidad en nuestros colaboradores de que se hagan responsables a la hora de informar si han estado expuestos a una situación de riesgo potencial o si tienen algunos de los signos o síntomas que veníamos hablando. ¿Sí? Bien. Y por último, decíamos que es importante de que las personas puedan de alguna manera, autodiagnosticar una situación de riesgo potencial. Para eso, tiene que estar formada en cuáles son los signos y los síntomas, que también han sido dinámicos desde el comienzo de la pandemia. Antes se hablaba solamente de fiebre, después se empezó a hablar y de insuficiencia respiratoria, después se empezó a hablar de fiebre, insuficiencia respiratoria, pérdida del olfato, pérdida del gusto, después a eso se le sumó la diarrea, a eso se le sumaron las náuseas. Entonces, esto también va evolucionando a medida que se va aprendiendo sobre el virus, y es importante que cada empleado conozca o colaborador conozca cuáles son estos signos y estos síntomas para que él mismo pueda también informar de que presenta un riesgo potencial. Bien, eso en materia de identificación temprana, que era el primer pilar. El segundo pilar tiene que ver con los elementos de protección personal, o EPP, que las siglas es justamente eso, elementos de protección personal. Y lo aclaro porque lo van a ver en muchos artículos, en muchos protocolos que se usa esta sigla. Los elementos de protección personal son una barrera, ¿sí?, que utiliza la persona para impedir el paso del virus. Esa barrera puede ser a nivel ocular, como elemento de protección como de anteojos, antiparras, o protección facial, puede ser un barbijo, una protección bucal, es decir, puede ser casero o puede ser de los tipos sanitarios, pero lo que genera es una barrera en esas vías de ingreso. Les recuerdo, el virus ingresa por la nariz, por la boca o por los ojos. Entonces, el hecho de que uno de los interlocutores, en el caso que estén interactuando dos personas, no tenga barbijo y el otro sí, también lo está exponiendo a un riesgo, porque, insisto, puede entrar por la vía ocular, es decir, puede entrar por los ojos. Una persona que está hablando puede toser o emitir partículas de Frunge, que se llaman, que le pueden ingresar por los ojos.